So in this video I wanna show you a little problem I find in the Stoneglo panels. So what is the problem? So the problem is when they put silicone in this area down there is coming the electric cables. Okay, that's fine. But the only thing is right here, like in the middle, is empty. So these two cables like go each other, like touch each other. So all the wires will be like off. So like this one, I will put a silicone again over here, so never go touch both these two cables. So el problema que he encontrado con estos paneles a Stoneglo es que algunos vienen con que no está bien sellado de silicón en esta área. So si estos llegan a topar los dos juntos, los dos cables juntos, hasta ahí va a llegar todo el trabajo porque se va a apagar, porque va a haber un cortocircuito. So that's the only problem I find it right now in all this installation we did in this kitchen. It's almost done. In another videos I'm sharing a lot of more information about these panels. So if you go and check each video, so you can get very good information. He hecho muchos videos donde estoy compartiendo mucha información sobre estos, así que van a mi canal y lo buscan y ahí van a encontrar toda la información valiosa que va a ser de mucha ayuda en su instalación de estos paneles eléctricos que son tallos eléctricos LED. Recordarles que si aún no se han suscrito al canal, se suscriban, activen la campana de notificaciones, le den like si ha sido de su agrado y compartan para que más personas también tengan la dicha y la oportunidad de aprender. Así que vamos a ver si prendió esta, está desconectada, así que nomás lo que vamos a hacer es echarle silicón. Ahorita está fría, tengo que ponerla a calentar, echarle silicón y asegurarme que está quedando bien sellado. So that way I don't will be in trouble later on after we put the granite and we keep like the light, I don't know for how many years like working, but we have to be very careful. So tips for this kind, it's better check each tile before start installing. Make sure this point is correctly the silicone between those two cables, because this cable is coming like very tight. So if they touch together, scan all the process and all the money, very expensive. So very careful with this, okay? Tengan mucho cuidado antes de empezar a instalar. Probablemente sería lo más mejor, lo más prudente, que chequeen, que vean, inspeccionen uno por uno de que acá esté bien sellado y no esté como este que está un poquito sin silicón en medio de los dos. Ok, ahorita está apagada la máquina, así que voy a poner a calentar y sellarla. Bueno, así que los espero en el próximo video. See you in the next video.